La ergonomía emocional es una disciplina que se ocupa del diseño de entornos, productos y servicios que tengan un impacto positivo en las emociones de las personas. Puede ayudar a crear entornos de trabajos que sean más agradables, estimulantes y saludables. Esto puede contribuir a reducir el estrés, la ansiedad y a mejorar la satisfacción laboral, la productividad y la creatividad. La importancia de analizar las condiciones laborales en relación con la salud mental de los empleados radica en 5 aspectos fundamentales. El bienestar de los empleados. Aquí nos permite analizar las condiciones laborales e identificar factores que pueden afectar la salud mental de los mismos, lo que a su vez puede impactar su bienestar general, su satisfacción laboral y su calidad de vida. Productividad y rendimiento. Las condiciones laborales pueden influir en su productividad y el rendimiento. Un entorno laboral favorable puede contribuir a un mejor desempeño, mientras que condiciones desfavorables pueden afectar negativamente la eficiencia y la calidad del trabajo. Su retención de talentos. Las empresas que se preocupan por el bienestar de sus empleados y que pueden ofrecer condiciones laborables saludables tienen más probabilidad de retener todo su talento, sus empleados. La responsabilidad social corporativa. Como ya sabemos, las organizaciones tienen la responsabilidad de proporcionar un entorno laboral y seguro. En base a la ergonomía emocional podemos ver cuáles son los factores que nos hacen tener un entorno seguro y saludable. El impacto en la sociedad. Como ya sabemos, el bienestar de los empleados no solo afecta a las organizaciones, sino que también tiene un impacto en la sociedad en general. Pues, un entorno laboral saludable contribuye a una sociedad más sana y productiva. Como sabemos, la investigación científica sigue un proceso estructurado que abarca varios momentos claves, como es el momento proyectivo, que en esta etapa se formula la hipótesis inicial y se establece la distinción entre el sujeto y el objeto de estudio. Aquí el investigador organiza sus interrogantes y preocupaciones, dando forma a los conocimientos que servirán como base para la investigación. En el método metodológico, el investigador planifica su enfoque hacia los hechos de estudio. Se crea un modelo operativo que permite acercarse al objeto y comprenderlo en su totalidad. La meta es encontrar métodos objetivos específicos que posibiliten la verificación y comprobación de los sistemas establecidos. En el momento técnico, se aborda las formas y procedimientos concretos para recopilar y organizar la información proveniente de la realidad estudiada. En esta fase, se emplean técnicas específicas de recolección de datos y se refuerzan los procedimientos necesarios para organizar y analizar la información recabada. En el diseño concreto, tiene como objetivo determinar cómo se verificará el problema. Aquí se establecen los métodos y técnicas específicas que se utilizarán para recopilar datos, analizarlos y llegar a conclusiones basadas en evidencias. En el quinto momento, una vez que el investigador cuenta con los datos proporcionados por el objeto de estudio, se inicia una nueva fase caracterizada por la intención de realizar una reevaluación teórica basada en esos datos disponibles. Este paso implica un retorno de la práctica a la teoría y del objeto al sujeto, cerrando así el ciclo de conocimiento. Estos momentos representan etapas claves en el proceso de investigación científica, proporcionando un marco estructurado para la generación de conocimiento confiable basado en evidencias. Como ya vemos, el problema del conocimiento abarca diversas perspectivas filosóficas y epistemológicas sobre cómo adquirimos y justificamos el conocimiento. Dentro de este contexto, los métodos científicos desempeñan un papel fundamental en la adquisición y validación del conocimiento. Algunos aspectos relevantes incluyen el método científico, conocimiento empírico, método inductivo y método deductivo. Estos enfoques y métodos son fundamentales para la adquisición y validación del conocimiento científico, proporcionando un marco sólido para la generación de teorías, la formulación de hipótesis y la validación empírica de las afirmaciones científicas y basado en evidencia.
Tenemos el conocimiento empírico, que se basa en la experiencia y la observación directa. En el contexto científico, el conocimiento empírico se obtiene a través de la experiencia. El método inductivo, que es un enfoque de razonamiento que parte de observaciones específicas para llegar a conclusiones generales. Por último, el método deductivo, que implica razonar a partir de premisas generales para llegar a conclusiones específicas. El planteamiento de la investigación es la sesión donde se expone el problema que se pretende aclarar mediante el trabajo académico. El problema debe ser claro y específico y debe tener un objetivo principal y objetivos secundarios. El planteamiento de la investigación también debe incluir una metodología y un plan de trabajo. Este es la base de todo estudio o proyecto de investigación. ¿Cómo se debe formular correctamente el problema de investigación? Para esto, en primer lugar, es necesario conocer el problema de estudio con la mayor profundidad asequible. En segundo lugar, hay que realizar un autoexamen de los propósitos que nos orientan, como son definir con toda sinceridad que sabemos, que deseamos saber, las dudas y puntos por aclarar del tema seleccionado. Y por último, será prudente, en todo caso, someter a un análisis lógico nuestras proposiciones para vigilar su consistencia interior, su correspondencia o no con otros elementos teóricos ya conocidos. Existen dos diferentes tipos de investigación desde el punto de vista intrínseco y externo. Están lo que son las puras, que son aquellas que no persiguen una utilización inmediata para los conocimientos obtenidos, y están las aplicadas, que éstas persiguen fines de aplicación directos e inmediatos. Por otro lado, tenemos lo que son tres tipos de investigación desde el punto de vista de los objetivos intrínsecos, que son exploratoria, que son las que pretenden darnos una visión general de tipo aproximativo; descriptiva, que su principal preocupación radica en describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos; y están lo que son las explicativas, que esta investigación se basa en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos. Delimitar un tema significa enfocar en términos concretos nuestras áreas de interés en la búsqueda, especificar sus alcances y determinar sus límites. Es el proceso de definir los aspectos específicos que serán abordados de la investigación. Los objetivos de una investigación son las metas o finalidades que se buscan alcanzar al llevar a cabo un proyecto de investigación. Estos objetivos son importantes porque nos ayudan a definir el marco teórico adecuado, crear una metodología de investigación efectiva, seleccionar las herramientas y recursos materiales pertinentes, responder las preguntas de investigación, orientar el desarrollo y el análisis de trabajo y definir la validez de la hipótesis. ¿Qué características poseen los objetivos generales? Son amplios y abarcadores, declarativos, orientados a resultados, relacionados con la problemática, coherentes con la metodología y orientados al conocimiento. ¿Cómo deben ser formulados los objetivos específicos? Para esto se tienen en cuenta las mismas operaciones de los objetivos general: medibles, concretos, precisos y alcanzables. Hay que tener cuidado de usar criterios valorativos, no se permite usar sentido figurativo y hay que mantener la correspondencia conceptual entre continente, objetivo general, y contenido, objetivos específicos. Los objetivos son cruciales en cualquier proyecto de investigación, ya que ayudan a darle dirección y sentido al trabajo. Aquí hay algunas razones por las que los objetivos son importantes. Fijan una meta. Los objetivos ayudan a saber en qué se está trabajando y lo que se quiere alcanzar. Proporcionan un plan. Ayudan a crear una estrategia para la investigación, incluyendo la metodología y la forma en que se obtendrán los objetivos. El marco teórico, también conocido como marco conceptual, constituye una parte vital para todo proyecto de investigación. Este comprende los conceptos, teorías y la base para el desarrollo de la investigación. Este es esencial para situar una investigación en un contexto más amplio donde se demuestre una base sólida y que el investigador se familiariza con el tema. Es de destacar que el marco teórico cumple con varios cometidos principales. A continuación, mencionaré los más importantes. 1. Proporcionar contexto y relevancia.
El marco teórico ayuda a situar la investigación dentro de un contexto más amplio, ayudando así a los lectores a comprender la importancia y la pertinencia del tema. 2. Definir conceptos clave. Definir y explicar los conceptos claves relacionados con el tema ayuda para establecer con cada uno de ellos una base común de entendimiento. 3. Identificar brechas en el conocimiento. Identificar las lagunas o áreas donde la literatura existente no aborda completamente el tema, subrayando así la necesidad de nuevas investigaciones. Estos tres cometidos en conjunto desempeñan un papel crucial al proporcionar una base conceptual robusta, orientando así a la investigación desde su inicio hasta la interpretación de los resultados, y contribuyendo en la calidad y la validez del estudio. ¿En qué casos no suele formularse un marco teórico? Bueno, no se suele formular cuando nos estamos aludiendo a un sistema referencial lo suficientemente conocido como para que el mismo no requiera una exposición detallada, ya que se puede suponer, razonablemente, que los lectores lo conocen suficientemente bien. La formulación de la palabra hipótesis tiene su origen en los términos tesis del griego, que significa lo que se pone, e hipo, que equivale a debajo. Hipótesis, que se pone debajo o se supone, entonces entendemos que se refiere a una suposición o a una proposición que se plantea para ser examinada y probada mediante la investigación. ¿Qué características deben poseer los términos o conceptos empleados en una hipótesis? 1. Deben ser claros, precisos y medibles. 2. También tendrán que ser observables en la realidad. 3. Deben ser específicos. Estas características mencionadas aseguran que la hipótesis sea efectiva y sólida. Diferencia entre hipótesis de sentido común y la hipótesis científica. Se basa en el conocimiento general o en las creencias ampliamente aceptadas sin necesidad de evidencia empírica. Un ejemplo sería: los empleados felices son más productivos en el trabajo. Esta es una hipótesis de sentido común basada en la idea de que generalmente las personas que están contentas son más propensas a desempeñarse mejor. La hipótesis científica se basa en un proceso de investigación y de fundamentación teórica. Se formula de manera más precisa y específica para ser probada mediante métodos científicos. Un ejemplo podría ser que la aplicación de un programa de entrenamiento en habilidades de comunicación mejora la satisfacción laboral de los empleados en un entorno de trabajo. Esta hipótesis científica se basa en la revisión de investigaciones previas y se somete a pruebas con un grupo experimental que recibe el programa de entrenamiento y un grupo de control que no lo recibe. Las diferentes fuentes de la hipótesis son la revisión de la literatura, la observación directa, las teorías existentes y las experiencias personales. Estructura de la hipótesis. La estructura de las hipótesis se puede considerar desde un cuádruple punto de vista: científico, gramatical, lógico y matemático. Desde un punto de vista científico, los elementos estructurales de las hipótesis son las unidades de observación, las variables y los términos que unen y relacionan ambos y las variables entre sí. Las unidades de observación son las personas, grupos, objetos, actividades, instituciones y acontecimientos sobre lo que versa la investigación social. En términos gramaticales, se puede decir, dado que la hipótesis adopta la forma de oraciones de tal carácter en las que las unidades de observación son los sujetos de dichas oraciones y las variables los atributos. Desde un punto de vista lógico, una hipótesis es considerada la expresión lingüística de un juicio o proposición, y sus elementos son también las variables, los términos o categorías lógicas de unión, atribución y relación de las variables entre sí y con los nombres o constantes, que es como se llaman en la terminología lógica moderna las unidades de observación. Y matemáticamente, la estructura de las hipótesis se manifiesta mediante funciones y ecuaciones. Diferentes tipos de hipótesis. Son dos tipos diferentes de suposiciones o afirmaciones que se hacen en el ámbito de la gestión psicológica y la investigación. Sentido común. Se basan en el conocimiento general
o las creencias ampliamente aceptadas sin necesidad de evidencia empírica. Por lo general, no se someten a rigurosas pruebas empíricas. Las personas tienden a asumir que son ciertas debido a su aparente lógica o sentido común. Por ejemplo, los empleados felices son más productivos en el trabajo. Esta es una hipótesis de sentido común, basada en la idea generalmente aceptada que las personas que están contentas son propensas a desempeñarse mejor. Científicas. Se basan en un proceso de investigación, revisión de literatura y fundamentación teórica. Se formulan de manera más precisa y específica para ser probadas mediante métodos científicos. Se someten a pruebas empíricas y experimentos para evaluar su validez. Se busca evidencia que respalde o refute la hipótesis. Por ejemplo, la aplicación de un programa de entrenamiento en habilidades de comunicación mejora la satisfacción laboral de los empleados en un entorno de trabajo. Esta hipótesis científica se basa en la revisión de investigaciones previas y se somete a pruebas con un grupo experimental que recibe el programa de entrenamiento y un grupo de control que no lo recibe. Fuentes de hipótesis. Las fuentes principales de hallazgos de hipótesis son, en primer lugar, el conocimiento vivo y experimental de las realidades sociales, el dominio crítico de la teoría de la disciplina en cuestión, con atención especial a sus imperfecciones y lagunas, la cultura científica general, en cuanto muchas hipótesis se basan en la aplicación analógica al campo social de hallazgos y descubrimientos en otras áreas, y, acaso de modo especial, la preocupación científica y la vivencia de los problemas a investigar. También existen dos que se pueden citar como fuentes de hipótesis científicas, las cuales son las generalizaciones empírico-inductivas y las deducciones de principios admitidos. ¿Qué son los instrumentos de recolección de datos? Estos son herramientas o medios utilizados para recopilar información en investigaciones, encuestas o estudios. Estos se dividen en datos primarios y secundarios. Los datos primarios son los que se obtienen a partir de la realidad misma, sin sufrir un proceso de elaboración previa. Por ejemplo, realizar observaciones directas en el lugar de trabajo para evaluar visualmente cómo se estructura el espacio y cómo podría afectar la salud mental de los empleados. Los datos secundarios son aquellos que ya han sido recopilados, procesados o analizados por otras personas u organizaciones. Ejemplo, utilizar estadísticas laborales a nivel nacional o sectorial para identificar tendencias generales en la tasa de ausencias por problemas de salud mental. Ahora es donde entran los distintos tipos de entrevistas, las cuales son las entrevistas formalizadas e informales. Las entrevistas informales son la modalidad menos estructurada posible de entrevistas, ya que la misma se reduce a una simple conversación sobre el estudio, y las entrevistas formalizadas se desarrollan en base a un listado fijo de preguntas, cuyo orden y redacción permanece invariable y que comúnmente se administra a un gran número de entrevistados para su posterior tratamiento estadístico. Uno de los instrumentos de recolección de datos más utilizados son las entrevistas, que consisten en una conversación dirigida entre el investigador y el entrevistado, donde se plantean preguntas abiertas o cerradas sobre el tema de estudio. Su ventaja es que son los mismos actores sociales quienes nos proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes, expectativas, entre otras. Y su desventaja es que cualquier persona entrevistada podrá hablarnos de aquello que le preguntemos, pero siempre nos dará la imagen que tiene de las cosas, lo que cree que son, a través de toda su carga subjetiva de interés, prejuicios, estereotipos, etc.